Buenas noches chicos, vamos a ver el tema de los ciclos en Java. ¿Pueden ver mi pantalla? Se está compartiendo mi pantalla, chicos. Ya, supongo que sí. Entonces vamos a ver los ciclos for, while, do while. Estos tres son los que existen en Java. Vamos a empezar primero con el for. Este se usa más cuando conocemos el número exacto de las iteraciones que vamos a hacer. Por ejemplo, si queremos repetir un número n veces, conocemos que queremos hacerlo n veces, así que lo vamos a repetir. El while se usa cuando no conocemos el número exacto, pero tenemos una condición que queremos evaluar. Ponemos una condición y de acuerdo a la condición va a verificar si es que cumple o no cumple, y de acuerdo a eso va a seguir enciclándose. El do while es lo mismo que el while, la diferencia es que la condición se va a evaluar después de hacer una iteración. Entonces esto nos va a garantizar de que se va a ejecutar un bloque de código al menos una vez. Entonces vamos a irnos al BlueJ. Tenemos nuestra clase de prueba, tenemos el método main. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un do while. Acá en la parte del do while lo que tenemos que poner es una condición. Como hemos visto en la anterior clase, las condiciones pueden ser usando los operadores de comparación. Por ejemplo, si un número es menor a otro o es mayor, o si es que el número es diferente de otro número. Por ejemplo, aquí vamos a tener una n que vale 10, y aquí podemos decir mientras que n sea distinto de 15, vamos a hacer algo acá. Por ejemplo, imprimir una cadena de texto que diga hola, por ejemplo. Entonces el do while funciona de la manera que primero ejecuta el bloque de código y luego va a evaluar la condición. Esta de acá es la condición. Y después está también el while normal que hemos visto la anterior vez, donde tenemos aquí una condición. Si es que n es menor, si n es menor a 10, vamos a imprimir esta cadena, y esto ya no necesitamos. El while es el más fácil porque solo tiene una condición aquí adentro. Es como los ifs, que solo tenemos una condición. Esta condición puede ser más compleja. Podemos combinar condiciones con el operador AND o el OR, y así podemos hacer condiciones más largas. Ahora vamos a ver cómo funciona el for. Para definir un for en Java, primero tenemos que escribir for y abrir paréntesis, for. Y aquí entre los paréntesis van a entrar ciertos parámetros que tienen que tener. Y aquí están las llaves. Lo que viene aquí adentro del for se dividen en tres partes. Primero está la creación de una variable. Después está lo que es la condición y el incremento, la actualización. La inicialización del bucle for, para eso necesitamos tener un valor inicial con una variable de control. Entonces aquí dentro del for vamos a crear una variable que va a ser entero, siempre es entero, y igual a 0. Aquí estamos creando nuestra variable de control. ¿Por qué se llama variable de control? Porque va a controlar todo dentro del for. Algo también importante es que esta variable i solo va a existir dentro del bloque de código del for. Solo va a existir en todo lo que tengamos aquí adentro. Si quisiéramos usar esta variable aquí afuera, no nos va a funcionar, o si quisiéramos usarlo antes, tampoco. Solo funciona dentro del for y también se muere ahí cuando termina. Después tenemos aquí la condición que queremos que cumpla para seguir ciclando. Por ejemplo, siempre de que i sea menor a n, como va a empezar en 0 y es menor a n, el número que queremos llegar, entonces va a cumplir la condición y vamos a seguir dentro del for. ¿Qué sigue después? La actualización, en este caso es un incremento. Se le pone i++, esto significa que nuestra variable de i va a aumentar de 1 en 1. I++ le va a sumar 1.
Ahora esto también ustedes podrían ponerle i más igual 1, es lo mismo. Ahora si quisiéramos decrementar, sería lo opuesto, sería i menos menos para ir hacia atrás. También i menos igual 1 es lo mismo para decrementar. Ahora también podemos poner otros valores, no siempre puede ser 1, puede ser i más igual 3, por ejemplo. Esto va a avanzar de 3 en 3. Si fuera i por igual 2, esto va a ir multiplicando por 2 a nuestra variable de control. Entonces aquí el recorrido sería por 2, por 2, por 2, sería 2, 4, 6, 8 y demás. Entonces aquí, ¿qué es lo importante? Es que cumpla la condición. Si no cumple la condición, entonces se sale del for y termina. Si cumple la condición, siempre se va a estar enciclando. Es importante porque también podemos quedarnos en un bucle infinito y eso no puede ser, nos va a dar error. Entonces identificamos estas tres partes importantes del for. Por ejemplo, aquí vamos a tener una n que va a valer 10 y vamos a hacer nuestro for. Aquí adentro vamos a tener un número i que va a empezar en 0 y va a ir siempre que sea menor a 10. Esto va a ir aumentando de 1 en 1. Y aquí adentro podemos imprimir el número i, el valor de la variable i, vamos a ver qué es. ¿Dónde está? Compilamos. Y aquí tenemos las iteraciones que ha hecho desde el 0 hasta menor a 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 9. Y el 10 ya no lo toma porque el 10 no es menor que 10. El 9 en cambio sí es menor que 10, así que sí lo imprime. Entonces esa es la principal diferencia entre el for y el while. El for tiene más partes, como hemos visto acá. En cambio el while solo tiene una condición. Siempre que cumpla la condición, entonces va a seguir iterando. Hasta esta parte tienen preguntas. ¿Todo claro? También pueden escribir en el chat. Ya, entonces vamos a seguir. ¿Qué se puede hacer con el for? ¿Qué aplicaciones tiene? Se pueden hacer recorridos. Estos recorridos pueden ser sobre los arreglos, que vamos a ver más adelante, sobre matrices, también sobre cadenas, eso vamos a ver. Generar secuencias, podemos crear números, secuencias de letras también, procesos repetitivos. Si es que algo tenemos que hacerlo muchas veces, es mejor usar un ciclo for o un while, dependiendo del problema. Búsquedas, cuando tenemos un montón de datos y tenemos que buscar uno en específico, tenemos que usar un for para ir buscando entre cada posición si es que existe ese valor. Patrones y simulaciones. Entonces vamos a ver primero con el uso de las cadenas. Para eso primero nos vamos a crear un escáner. En este escáner lo que queremos hacer es obtener una cadena. Por ejemplo, la cadena hola. Y aquí tenemos que hacer un recorrido. Como esta es una cadena y tiene caracteres, con la ayuda de los ciclos podemos ir a preguntar en cada carácter qué letra tiene. Y si es que es una letra que estamos buscando, entonces significa que la hemos encontrado. Para eso vamos a hacer un for que va a empezar en 0 y que sea menor a el tamaño de la cadena. Ahora, para sacarle el tamaño de la cadena, habíamos dicho que nuestros strings también tienen métodos propios, como es el .length. Con eso ya sabemos cuánto es el tamaño de la cadena y con eso podemos tener nuestro límite, nuestra condición que nos diga que siempre que i sea menor al tamaño de la cadena vamos a seguir iterando. Vamos a avanzar de uno en uno y acá vamos a ir a preguntar si es que la cadena tiene cierto carácter. Por ejemplo, tenemos un carácter que estamos buscando, se va a llamar res.
y digamos es el carácter A. Entonces aquí podemos hacer una condición y preguntar si es que en nuestra cadena, en la posición de nuestro i vendría a ser nuestro iterador, es igual a nuestra respuesta a este carácter. Si es que cumple que hemos encontrado este carácter, significa de que esta cadena tiene el carácter que estamos buscando. Entonces aquí podemos imprimir un mensaje que diga la cadena tiene el carácter, y aquí ponemos el carácter que estábamos buscando, es res, y adicional a esto le podemos aumentar que está en la posición i, está en la posición i, la posición más el valor de la variable i, y ahí terminaría. ¿Hasta acá tienen preguntas? Auxi, ¿puede volver a explicar el programa? Ya. Aquí vamos a hacer un buscador de carácter. Vamos a tener nuestro escáner, aquí vamos a buscar, vamos a tener nuestra palabra, y aquí lo que tenemos que hacer es recoger toda nuestra cadena y buscar si tenemos ese carácter. A ver, voy a poner primero las entradas. Entonces aquí empezamos, recibimos una cadena, un string. Después de eso tenemos que recibir un char. Para eso le vamos a decir que queremos recibir una cadena y le vamos a pedir aquí el carácter en la posición 0. Ya. Una vez de que tenemos estos dos valores, nuestra cadena y nuestro carácter que queremos buscar, vamos a averiguar si es que en esta cadena está este carácter usando el for, empezando en la posición 0, y siempre que sea menor al tamaño de nuestra cadena vamos a ir recorriendo de uno en uno y preguntando acá si es que nuestro carácter en esta posición es igual al carácter que estamos buscando. Aquí el método de char_add, para recapitular, lo que hace es preguntar a nuestra cadena qué carácter tiene en la posición i. Ahora, si nuestra cadena en este caso tiene las palabras de hola y le pedimos en la posición 0, se refiere a al primer carácter. El segundo carácter viene a ser el 1, el tercero el 2 y el último el 3. Para las cadenas y para los arreglos también vamos a ver que siempre se empieza a contar desde el 0 y no desde el 1. Entonces, una vez de que aquí hemos recibido nuestros dos valores, la cadena y el carácter, aquí buscamos, y si lo encontramos, aquí vamos a responder que se encontró el carácter en la posición tantos, en la posición i. Ahora lo podemos probar. El carácter A, y aquí nos devuelve la respuesta que la cadena A tiene el carácter A en la posición 3, 0, 1, 2, 3, está bien. Ahora, ¿qué pasa si es que ponemos dos olas? ¿Qué nos debería devolver? O otra palabra que tenga la misma letra. Por ejemplo, esta es una cadena y queremos buscar la letra O. En este caso nos salen las dos apariciones que va a tener, en la posición 1 y en la posición 8. Esto porque está recorriendo toda nuestra cadena y preguntando si existe la letra. Existe, y cuando encuentra nos devuelve el mensaje. Hasta acá tienen preguntas. A ver, otro ejemplo con el for. Para hallar la elevación de un número,
Cuando nosotros queremos elevar un número, por ejemplo de cuadrado, podemos hacerlo escribiendo 2 por 2. Esto es igual a 2 al cuadrado. Ahora, si quisiéramos elevar 3 a la quinta, por ejemplo, esto tiene que ser 3 por 3 por 3 por 3, 5 veces. Como estamos aquí repitiendo el proceso varias veces, mejor si usamos un for. ¿Cómo sería esto? Primero tenemos que tener los valores que vamos a usar, por ejemplo el 3 y el 5. Y a partir de eso tenemos que crear la multiplicación de estos valores. Entonces para eso, primero aquí vamos a agarrar los números. Primero va a ser la base. Va a ser un entero. Y después tenemos el elevado, que igual va a ser un entero. Ahora nuestra variable de respuesta la vamos a crear acá también, y que inicie en el valor 1. ¿Por qué vamos a usar 1? Porque todo número multiplicado por 1 nos va a dar el mismo número. Así que no vamos a perder aquí información. Tenemos aquí nuestro nuestro for. En este caso, ¿de cuánto a cuánto tendría que ir nuestro for? Tendría que iterarse el número de elevado que tiene. Entonces aquí tenemos 0. Va a empezar en 0 y mientras que sea menor a el número de elevado. Esto va a ser el proceso elevado veces. Y aquí tenemos que hacer nuestra multiplicación. Para eso a nuestra respuesta le vamos a ir a multiplicar el número elevado. Entonces aquí en nuestra respuesta, como empieza en 1, va a ser la multiplicación de la respuesta por aquí que tenemos a la base, por la base. Una vez de que haya hacer esto varias veces, vamos a tener que devolver el valor. Vamos a hacer un system.out.println de la respuesta. Ahora lo probamos. Por ejemplo, si queremos saber cuánto vale 2 elevado a la 8, 256. Y también podríamos ver el proceso de cómo está funcionando internamente. Para eso aquí adentro ponemos el mensaje. $2 elevado a la 9, por ejemplo. Aquí nos muestra qué está sucediendo en cada instante. Al principio, nuestra respuesta se multiplica por la base, sería 2. Y esto lo va a hacer 9 veces. 2, 4, 8, 16. Y así tenemos cómo llega el resultado. Ahora esto también para los números nos puede ser útil para descomponer. Por ejemplo, si queremos saber cuáles son los múltiplos de un número, podemos usar un for. Este era el ejemplo de cómo elevar un número, dado la base y su elevado. ¿Tienen preguntas hasta acá? Entonces vamos a continuar con números. Por ejemplo, ¿qué pasa? Nos van a dar un número n, lo recibimos con el escáner y queremos descomponerlo. Para descomponerlo, primero tenemos que hacer un recorrido de todos los valores primos que podríamos tener, o también hacerlo a fuerza bruta. ¿Cómo se hace esto? Con un for también. En este caso, si empezamos con 0, no vamos a poder hacer porque todo número dividido entre 0 no nos va a dar. Dividido entre 1, el número siempre nos va a dar el mismo número. Así que vamos a empezar con el otro número primo más cercano, que es el 2. Y siempre que este número sea menor al número, menor o igual al número, vamos a ir avanzando de 1 en 1. Y aquí adentro es donde tenemos que hacer la descomposición. Para descomponer el número, primero tenemos que preguntar si es que ese número es múltiplo del número que tenemos ahí. Por ejemplo, el 2. ¿Esto cómo va a funcionar? Aquí estamos preguntando si el número es módulo 2 es igual a 0. Esto es lo que ya sabemos preguntar, si es que este número es par. Si es par, entonces vamos a hacer algo. Pero en este caso no queremos saber si es que es par con el 2.
sino con los números i. Esto es lo que vamos a ir a iterar. Ahora, si es que esto se cumple, tenemos que dividir el número por el valor de i. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo nos dan un 8? Lo vamos a dividir entre 2 y vamos a tener un 4. También queremos dividirlo ese número entre 2. Nos va a dar 2 y otra vez entre 2, otra vez nos va a dar 2. Entonces ese proceso también se va a repetir. Como se va a repetir, nos conviene usar un while. El while nos va a decir mientras que el número sea múltiplo del valor del i. Entonces vamos a ir a dividir este número. ¿Y qué más podemos hacer acá? Podemos imprimir el valor. El valor que va a tener nuestra variable i. Y al final podemos devolver nuestro número, que después de haber hecho estas divisiones probablemente salga 1. Ahora lo vamos a probar. Por ejemplo, el número 24. Aquí está su descomposición. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24, por 1, 24. ¿Qué número más podemos descomponer? ¿Qué pasa si ponemos un número primo? El 17. 17 nos vuelve a devolver el número porque es primo. Hasta acá tienen preguntas de cómo funciona esta descomposición. Entonces lo vamos a ver acá como una prueba de escritorio, porque aquí tenemos dos ciclos, el for y el while. También se pueden hacer fores anidados, o en este caso ciclos anidados, un for y un while. Aquí adentro también podríamos crear nosotros ciclo, se puede hacer eso. Entonces aquí empezamos con el valor número 2 en nuestra i, y nuestro número, para nuestro caso que sea el número 10, ¿qué va a hacer? Primero va a preguntar lo que tenemos aquí, esta condición. Si es que el número módulo de i es igual a 0, entonces vamos a hacer aquí número 10 módulo de 2 es igual a 0. El módulo es el residuo que nos van a dar, sería 10 dividido entre 2 por 5, 10, esto nos va a dar 0. Este 0 es igual a este 0, estamos preguntando acá. En este caso, como si cumple, vamos a entrar dentro de este bucle. Aquí vamos a dividir el número primero por el i y vamos a imprimir la i. Entonces aquí la i vale 2, eso estamos imprimiendo, y le estamos dividiendo el número dividido entre i, sería 10 entre 2, 5. Ahora nuestro nuevo número va a valer 5. 5 es múltiplo de 2, no, entonces no va a seguir dentro de este ciclo. Vamos a continuar donde estábamos en el for. Como hemos acabado el for, va a aumentar en 1. Nuestro nuevo valor va a ser 3. 3 es menor o igual a 5. ¿Sí? Entonces aquí vamos a preguntar de nuevo. El número 5 módulo de 3 es igual a 0. O sea, el 3 es un múltiplo del 5. Como no es, entonces no va a hacer nada. No va a entrar al ciclo. Nos salimos del ciclo, entonces volvemos a entrar al for. Nuestro número va a aumentar en 1, ya no va a ser 3. Aquí es cuando i vale 3, ahora va a valer 4. Y va a preguntar lo mismo. 5 módulo 4, el 5 es un múltiplo de 4. Como tampoco es un múltiplo, entonces no vamos a entrar dentro del ciclo. Nos pasamos a la siguiente iteración cuando i valga 5. Va a preguntar 5 es múltiplo de 5, en este caso sí, es verdadero, entonces aquí lo va a dividir.
va a decir 5 dividido entre 5, esto nos va a dar el resultado 1. Y vamos a imprimir la posición en la que estamos, sería la I5. Y al final, como ya hemos llegado al tope, aquí nuestro número va a valer 1, nuestra I vale 5, 5 es menor o igual a 1, no. Entonces se sale del for y imprimimos al final el número. El número se ha quedado en 1 y eso es lo que vamos a obtener al final. Entonces aquí tenemos ya hecha la descomposición. Multiplicamos estos números y nos va a dar el número que hemos ingresado, el 10. ¿Qué más se puede hacer usando el for? Podemos crear aquí una pirámide. Esto usando las cadenas, espacios vacíos y asteriscos. Por ejemplo, una pirámide de tamaño 5. Aquí vamos a tener un for que va a ser toda la altura. Y aquí adentro vamos a tener las dos partes, los espacios en blancos y los asteriscos. Aquí nos imprime una cadena. Para que eso funcione, primero tenemos que contar cuántos asteriscos queremos que haya en total. Por ejemplo, aquí vamos a empezar primero de 1, 3, 5, 7, 9. Como son impares, aquí vemos primero la altura. Tiene la altura 5, aquí es donde está definido. Vamos a empezar desde la posición 1 hasta el tamaño de la altura. Esto van a ser todas las líneas que vamos a imprimir. Y después tenemos los espacios en blanco. Igual va a empezar en 1 y el tamaño de la altura menos i. Esta variable i es la que tenemos aquí al principio. Con esto lo que vamos a hacer es restarle el espacio en blanco que tenemos acá. El espacio en blanco menos los asteriscos que hayamos puesto. Y después tenemos los asteriscos, otra variable k, que va a imprimir la multiplicación de i por 2 menos 1. Así es que al principio tenemos un asterisco, luego tenemos 3, 5, 7 y 9, puro número impar. 2 por i menos 1. Y al final tenemos esta línea que es el salto de línea para que nos imprima un espacio en blanco cada vez que terminamos de hacer una línea de asteriscos. Ahora esta altura también nosotros podemos definir con el escáner. Le decimos que queremos una pirámide de tamaño 10. Entonces esta pirámide va a tener 10 filas. Igual esta fórmula funciona para cualquier tamaño, por eso sigue siendo la misma y nos imprime de manera correcta. Ya los espacios los vamos a controlar acá. Tenemos este system.out de espacios vacíos. Entonces aquí tenemos que para cada fila vamos a imprimir esta cantidad de espacios vacíos. La cantidad va a ser de la altura menos i, y es este valor que tenemos acá. Al principio nuestra altura es 1 y como nuestra altura va a ser el tamaño que le vamos a dar, por ejemplo 5, nuestra i vale 1, va a ser 5 menos 1, 4. Entonces esto va a tener 4 espacios vacíos y después de eso van a venir los asteriscos. Como estamos en la primera vez, esto va a ser 1. Termina y aquí entramos a la siguiente iteración. Nuestra i va a valer 2, la altura menos i, la altura es 5, 5 menos 2, 3. Aquí vamos a imprimir 3 espacios vacíos y así sucesivamente. Estos espacios vacíos se van a ir reduciendo hasta volverse 0, porque en un momento vamos a llegar a la altura. Por ejemplo 5 y esto va a ser 5 menos 5, 0, entonces no va a entrar al for.
no se va a hacer la instrucción de imprimir el espacio vacío. Se va a saltar a nuestro otro for que tenemos asteriscos. Si nuestra i ya vale 5 acá, el número de asteriscos va a ser 2 por 5, 10, menos 1, 9. Todas las líneas van a ser puros asteriscos. ¿Tienen más preguntas? Ahora con los fors también podemos comparar cadenas. Como aquí teníamos una cadena, acá podemos tener otra cadena, cadena 2, para ver si es que son iguales. Aquí recorremos el tamaño de la cadena, tenemos que comparar el carácter de i con el otro carácter de i, pero de la segunda cadena. Si ambos caracteres son iguales, entonces está bien. Ahora, ¿qué pasa si es que no son iguales? Si son diferentes en algo, entonces aquí lo cambiamos. Si son diferentes, entonces estas dos cadenas vamos a botar un mensaje que diga que no son iguales. Y aquí también podemos usar las palabras reservadas, que es el break. El break lo que va a hacer es romper nuestro ciclo de for. Ahora también existe otra palabra reservada que se llama continue, que lo que va a hacer es continuar a la siguiente iteración. Por ejemplo, ¿qué pasa si son distintas? Continuamos y va a seguir iterando. Una vez de que ponemos esta palabra de continue, todo lo que tengamos acá abajo ya no va a ejecutarse. Lo mismo con el break, ponemos el break y ya no se va a ejecutar todo lo que tengamos abajo. Para este segundo ejemplo, el 3 y el 4 están en distintas posiciones. Así que cuando llegue el momento de compararse, aquí vamos a ver sus valores. Y como son distintos, vamos a imprimir la respuesta y ponemos el break para que ya no siga iterando. Hasta acá tienen preguntas. Ya vieron arreglos. Ya otro ejemplo de figuras con asteriscos. A ver dónde está. Aquí está la pirámide. ¿Qué otra figura más podríamos construir? Por ejemplo, un cuadrado, un rectángulo. A ver, me voy a llevar esto.
Tenemos la altura y el ancho para un cuadrado, un rectángulo. Y ahora queremos imprimirlo con asteriscos. Para eso vamos a empezar desde la posición 1, que sea el menor o igual a la altura, y aquí adentro tenemos que hacer otro for que vaya el ancho. Empieza en 1 y que sea menor o igual a el ancho. Otra cosa importante también es no podemos repetir el nombre de las variables dentro del for. Aquí tenemos una i y una j. Si ponemos aquí una i de nuevo, se va a confundir de qué valor estamos agarrando. Y aquí imprimimos el asterisco. Esto de acá es para imprimir un salto de línea después de cada fila. Entonces aquí le damos los dos valores, la altura y el ancho. Va a recorrer de la altura 8 filas tenemos acá, y de ancho 10 columnas en este caso. Ahora aquí podríamos cambiar el asterisco. Preguntamos si es que nuestra posición es par. Vamos a poner aquí otra figura. Por ejemplo, puede ser un punto, una coma. Si i módulo 0 módulo 2 es igual a 1 y j módulo 2 es igual a 1, entonces vamos a imprimir acá y si es que no, asteriscos. Entonces aquí ya estamos intercalando, por ejemplo, un cuadrado 5 por 5. Aquí tenemos asteriscos y este símbolo que es el de la almohadilla. En la posición 1, 1, como ambos son impares, lo voy a poner ahí. La posición 1, 3 también. Posición 5, 1 también. Ahora, ¿qué pasa si es que cambiamos esto en vez de i, que sea or? Y ahora le vamos a pedir que construya uno de tamaño 4×4. Y aquí tenemos en las posiciones impares, está poniendo el símbolo de hashtag. Por ejemplo, esta es toda la fila 1, que es un número impar. La fila 2 no es impar, pero la columna 1 sí lo es, y la columna 3 también. Entonces por eso se imprimen estos de acá. Ahora otra forma también sería decirle que si es que nuestra suma de las dos posiciones es impar, imprima este otro valor. ¿Cómo resultaría esto? Solo la primera fila. ¿Por qué cerran los paréntesis? Sí, eran los paréntesis. Eso también algo importante en las operaciones, en los condicionales, usar los paréntesis no está de más, nos puede ayudar, como aquí. Aquí primero verificaba el j módulo 2 y después le sumaba la i.
Aquí tenemos la figura intercalada, asteriscos y almohadillas. Hasta acá tienen preguntas. ¿Qué más se puede hacer con un cuadrado? Podemos llenarlo de valores. Por ejemplo, que empiece en el valor número 1 y que en cada posición que va a avanzar va a aumentarse en 1. Entonces aquí vamos a imprimir el valor más un espacio y el valor lo vamos a aumentar en 1, valor más. Es lo mismo que decir valor más igual 1, valor igual a valor más 1. Por ejemplo, una matriz de 5 por 5. Aquí tenemos los valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 25. Ahora también se puede hacer esto de manera rectangular. Por ejemplo, que las filas sean 8 y las columnas 2. Va a tener esta forma. Hasta acá tienen preguntas. Preguntas, comentarios. Acá, por ejemplo, esto es lo que pasa cuando no ponemos bien la condición y se pone en bucle infinito. Sigue iterando no hay cuando acabe. Esto de acá sería una pirámide invertida. Tenemos lo mismo que hemos hecho aquí arriba. Lo único que estamos cambiando es el primer for, el de las filas. En vez de que empiece en 1, le estamos diciendo que empiece en el valor de la altura. Y siempre que sea mayor a 1, mayor o igual a 1, vamos a ir decrementando. Vamos a ir disminuyendo de 1 en 1. Si la altura es 5, va a ir 4, 3, 2, 1. Y va a imprimir lo mismo que teníamos aquí arriba, el número de asteriscos y espacios vacíos. ¿Preguntas? ¿Todo entendido? Lo importante que entiendan es esto de acá. Cómo se define el for, sus tres partes. La variable de control solo funciona dentro del for. Después tenemos la condición. Esta condición, al igual que en el if o en el while, puede ser más grande todavía. Se puede combinar con if y ors. Se puede hacer mucho más grande. No siempre tiene que ser i menor a n. Después tenemos la actualización, el incremento o la disminución, como hemos hecho ahora el i menos menos, y por igual 2 también. Y eso es el for. El while, como hemos visto, solo tiene una condición. Ahí está.
Y while aquí adentro tiene la condición. Y solo tiene eso.